La articulación del hombro realiza movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Cuando nosotros hacemos el movimiento de flexión va a trabajar el deltoides anterior y el coracobraquial. Cuando nosotros hacemos el movimiento de extensión va a trabajar el deltoides posterior, redondo mayor y dorsal ancho. Cuando nosotros hacemos la abducción va a trabajar el deltoides medio y el supraespinoso. En la aducción, el pectoral mayor. Cuando nosotros realizamos rotación externa, el infraespinoso y el redondo menor. Cuando hacemos la rotación interna, el subescapular. En este tipo de movimientos, las contracciones que se van a dar en la flexión y en la extensión, cuando nosotros realizamos movimiento arriba hacia abajo, va a ser una contracción isotónica, concéntrica y excéntrica. Cuando nosotros vamos a mantener, va a ser una contracción isométrica. En el movimiento de abducción-aducción, de la misma manera, al hacer el movimiento va a ser una contracción isotónica, concéntrica, excéntrica. Si nosotros mantenemos, va a ser una contracción isométrica. En el movimiento de rotación interna y externa, va a ser, si hacemos movimiento, contracción isotónica. En esta manera, concéntrica y excéntrica. Si nosotros llevamos el movimiento, lo mantenemos, va a ser una contracción isotónica. La articulación del codo realiza movimientos de flexión, extensión, supinación y pronación. Hace movimientos flexión, extensión. Flexión trabaja el bíceps, extensión el tríceps. Cuando nosotros realizamos movimientos, estamos haciendo una contracción isotónica. Hacia arriba, concéntrica, hacia abajo, excéntrica. Concéntrica para el bíceps, excéntrica para el tríceps. Cuando nosotros mantenemos, es una contracción isométrica. Si nosotros nos ayudamos de algún tipo de liga, va a ser una contracción ausotónica, ya que va a ser tanto isométrica como isotónica. En el movimiento de supinación y de pronación, en la supinación trabaja el supinador corto y el bíceps braquial. En la pronación, el pronador redondo y el pronador cuadrado. Cuando nosotros hacemos movimientos, es una contracción isotónica, concéntrica, excéntrica. Si nosotros mantenemos el movimiento, va a ser una contracción isométrica. La articulación de la muñeca realiza movimientos de flexión, extensión, desviación radial y desviación cubital. Hacemos lo que es flexión, extensión, desviación radial y desviación cubital. Cuando nosotros realizamos el movimiento de flexión, lo hacen los músculos palmar mayor y cubital anterior. Cuando nosotros hacemos la extensión, trabaja el primero y segundo radial externo y el cubital posterior. Cuando nosotros hacemos el movimiento, es una contracción isotónica. Hacia arriba sería una contracción concéntrica, hacia abajo contracción excéntrica. Cuando nosotros mantenemos el movimiento, va a ser una contracción isométrica.
Los movimientos de la cadera son la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación interna y la rotación externa. Cuando nosotros hacemos un movimiento de flexión, trabaja el psoas mayor y el ilíaco. Cuando nosotros hacemos una extensión, trabajan los isquiotibiales y el glúteo mayor. Cuando nosotros hacemos la abducción, trabaja el glúteo mediano y el menor. Cuando nosotros hacemos la aducción, trabaja el aductor mayor, el menor, el mediano, el pectíneo y el recto interno del muslo. Cuando nosotros hacemos una rotación interna, va a trabajar el glúteo mayor, el mediano y el tensor de la fascia lata. Cuando nosotros hacemos la rotación externa, trabajan los obturadores, el piramidal y el glúteo mayor. Los tipos de contracciones que se pueden realizar en los movimientos de flexión, extensión. Cuando nosotros hacemos este movimiento es una contracción isotónica, concéntrica, excéntrica. Cuando nosotros mantenemos estático, va a ser una contracción isométrica. En los movimientos de abducción y de aducción, de esta manera, va a ser una contracción isotónica, concéntrica, excéntrica. Cuando nosotros vamos a mantener, es una contracción isométrica. En los movimientos de rotación interna y rotación externa, cuando nosotros hacemos movimiento, va a ser una contracción isotónica, concéntrica, excéntrica. Si nosotros mantenemos el movimiento, va a ser una contracción isométrica. Los movimientos de la rodilla son la flexión y la extensión. Vamos a hacer una flexión, extensión. Cuando nosotros hacemos flexión, trabajan los isquiotibiales. Cuando nosotros hacemos la extensión, trabaja el cuádriceps. Cuando nosotros hacemos movimiento, flexión, extensión, va a ser una contracción isotónica, concéntrica, excéntrica. Cuando nosotros mantenemos estático, va a ser una contracción isométrica. Los movimientos de la articulación del tobillo son la flexión plantar, la flexión dorsal, la inversión y la eversión. Cuando nosotros realizamos la flexión plantar, va a trabajar el sóleo y el gastrocnemio. Cuando nosotros hacemos la flexión dorsal, trabaja el tibial anterior. Cuando nosotros hacemos la eversión, va a trabajar el peroneo largo y el corto. Cuando nosotros hacemos la inversión, va a trabajar el tibial posterior. En la flexión plantar y dorsal, cuando nosotros hacemos movimiento arriba-abajo, va a ser una contracción isotónica, concéntrica, excéntrica. Cuando nosotros mantenemos estático, va a tener una contracción isométrica. En el movimiento de inversión y de eversión, si hacemos movimiento adentro hacia afuera, va a ser una contracción isotónica, concéntrica, excéntrica. Si nosotros mantenemos, va a ser una contracción isométrica.